Bienvenidos a una emisión más de su programa de televisión digital, Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo. En esta ocasión, de nueva cuenta, estamos recibiendo a una chica que queremos muchísimo en el estudio, Esta Tu Casa por Siempre, para compartir un proyecto fascinante dentro de los múltiples talentos de una exitosísima mujer, artista plástico, madre empoderadísima. Bueno, estoy hablando de Judith Ruiz. Muchísimas gracias por tener de nueva cuenta la oportunidad de conversar contigo en este estudio. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Clarice, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Bueno, pues en esta ocasión ya de manteles largos, porque estamos finalizando el año, este ciclo y este periodo, pues Judith nos acompaña para contarnos un proyecto fascinante que ha surgido en el estado de Oaxaca y que tiene muchas pautas dentro de toda la estructura de los argumentos en pro del arte, en pro de la cultura, en pro de nuevas diversidades. Y que bueno, si ustedes no han visto esta entrevista que tuvimos en sesión pasada de las mujeres artistas trabajando en Oaxaca, pues les pido que vayan a buscarla en su canal de YouTube, en algunas sesiones previas. Ya tuvimos la oportunidad de hablar pues de todo el quehacer entre la poética y el arte plástico. Pero bueno, Judith, platícanos un poco, porque si no han visto esta entrevista, que puede estar como al lado de nosotros, platícanos un poco, Judith, un poco de tu formación, cómo es que te vas adentrando a estos lindes entre la poesía visual y la poesía o la prosa poética o el hacer poético. Háblanos un poco de esta mediación. Bueno, pues ha sido un camino largo. Yo creo que a algunas personas se facilita como el acortar, ¿no? Como encontrar una vereda y facilito llegas a tu objetivo. De repente es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores que uno tiene que pasar primero, como esos puentes que se te ponen en el camino. Y en mi caso, bueno, la situación familiar fue un detalle que hizo que tomara la vía larga, ¿no? Porque de repente, pues, el hecho de decirle a mis papás lo que quería estudiar, pues no era así como muy bien visto, ¿no? No porque fuera mala la decisión, sino porque hay mucho mito alrededor, ¿no? Y entonces, generalmente se piensa, bueno, ¿de qué vamos a vivir? ¿O de qué vas a vivir el día de mañana? ¿Cómo te vas a mantener? En fin. Entonces, yo creo que esa era como la principal preocupación en mi casa. Y no les gustaba mucho la idea de verme cerca de las letras, cerca del arte, ¿no? Entonces, me incitaban que lo viera más bien como una segunda opción, como algo para... Como un hobby, ¿no? Que me sirviera para desestresarme y nada más. Sin embargo, bueno, en mí se queda esa inquietud, nunca la dejé de lado. Sin embargo, pues para no meterme en problemas con que si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, siempre fui muy obediente, no causé mayor problema, ¿no? Y entonces decidí hacer otra carrera para que ellos estuvieran, de alguna manera, tuvieran esa tranquilidad, no se preocuparan tanto por mí, ¿no? Y tomé otra carrera, también soy licenciada en Administración de Empresas, y terminé la carrera. Ya que terminé la carrera, me titulé de una vez y entonces llevé mi título. Afortunadamente, bueno, en ese tiempo había una modalidad también de que si tú mantenías tu promedio, podías titularte incluso por promedio, ¿no? Entonces, sí, claro, el promedio mínimo era 9 general, ¿no? Entonces implicaba pues ese reto de mantenerlo y de no bajar la guardia. Y luego también me di a la tarea de investigar más y supe que era posible tomar cursos de verano y demás. Y podía terminar la carrera de 5 años y me lo proponía hasta en 3 años y medio, máximo 4, ¿no? Entonces dije, pues aquí es la oportunidad de poder tener esta parte con la familia, que de alguna manera sientan que tengo cierta estabilidad y ya después retomar lo que siempre he querido
tomar. Y así lo hice, ¿no? Entonces le di muy duro al estudio, terminé lo más rápido que se pudo la carrera, me titulé por promedio, salí, entregué mi título y dije, ahora sí, soy libre y voy a buscar mi camino. Creo que esto debería de servir bastante de ejemplo a todos estos jóvenes o jovencitas que de repente estamos en este proceso de decir, no puedo cumplir con las expectativas de mi familia, pero yo quiero otra cosa para vivir. Creo que es un excelente ejemplo de decir, bueno, si tienes tanta pasión y tanto deseo de hacer lo que realmente te mueve y te trastoca, las limitaciones de la familia no deberían de verse como una limitación realmente, sino como algo a superar, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo maravilloso porque en efecto no todos los padres pueden aceptar tan fácilmente por la propia rigidez, por nuestra propia economía, ¿no? Vaya, pues sí, estudia cualquier cosa para morirte de hambre, ¿no? Digamos, eso creo que es un ejemplo maravilloso, un ejemplo de decir, pues si tienes tanta pasión por algo, no tienes que dejarlo como una segunda opción, ¿no? Tienes que cubrir ciertas expectativas y después la libertad viene de aquí. Claro, y hay maneras, ¿no? Siempre hay oportunidad de encontrar que el camino se acorte un poco, quizá no tanto, pero sí siempre hay como esas vereditas. Y entonces, te decía esto, yo me dio la tarea de investigar y dije, bueno, los cursos, ¿Dónde sí. estudiaste La licenciatura en el TEC de Oaxaca. Oh. Uh-huh. En el Tecnológico de Oaxaca, ahí terminé, ahí aparezco en su cuadro de egresados, ¿no? De alguna manera pues porque me di a la tarea de darle muy duro. Yo quería terminar ya lo más pronto posible y seguir con mis expectativas propias, ¿no? Entonces ya después fui buscando, incluso dentro del mismo TEC, había como un área de comunicación social que buscaba chicos que quisieran entrarle al asunto de la palabra, ¿no? Y había como un pequeño taller donde nos enseñaban a hablar en público, nos enseñaban a desenvolvernos un poco más con ciertos temas, podías participar en una que otra convocatoria de discurso abierto, en fin, cosas así. Y cuando me enteré dije, pues también aquí es cuestión de integrarse, me acerqué y ahí empiezo con estas primeras oportunidades de trabajar con la palabra, ¿no? No era exactamente lo que quería, pero era lo más cercano a lo que quería, ¿no? Bueno, platicamos que Judith y yo nos conocemos porque somos hermanitas del mismo taller literario de Cantera Verde. Desde acá le mandamos un saludo muy fuerte y un abrazo enorme a nuestro maestro, mentor, amigo, abogado Julio Ramírez, a quien amamos muchísimo. Pero bueno, justamente yo conocí el trabajo cuando estábamos iniciando en este gran taller de creación literaria que ha dado muchas generaciones de escritores de muy buena calidad y que han ido aprendiendo a editar, pero justamente platícanos un poco cómo vienes un poquito antes de tu formación, ya que llegamos al taller de Cantera Verde, preparándote desde la poesía, desde las letras. Judith no ha dejado de participar en un montón de convocatorias, de lo que ya iremos hablando como más específicamente, pero de repente uno parece muy fácil decir, pues te ganaste un premio o te ganaste otro premio, pero no es así, como que no haya detrás todo un camino muy espinoso, muy agudo, muchas veces que te rechazan proyectos y tienes que lidiar con eso. Entonces, háblanos un poco de tu semblanza literaria, ¿no? ¿Cómo vas entrando este camino por la literatura? ¿Cómo has tenido estos encuentros? Bueno, pues creo que la oportunidad, y por darle un adjetivo en este momento, la bendición más grande es los amigos con los que cuento, ¿no? Los amigos siempre te animan, te apoyan, te echan porras, en fin, están contigo, ¿no? Lo más que se puede. Y es una de las maravillas que puedo contar. Entonces, de repente yo siento que soy más ermitaña un tanto, ¿no? Me alejo un poco de todo, me gusta mucho la soledad. Trabajo muy bien en soledad
Y también disfruto mucho a la gente, por supuesto, a mis amigos, a todos nuestros seres queridos, pero cuando se trata de trabajar, de encontrarse, estoy muy a gusto, ¿no? Y a veces ya me entero tarde pues de las convocatorias, de cosas que hay para participar. Y mucha gente que ya conoce esta condición mía, pues ya ni me menciona, ya ni me dice nada, ¿no? Porque ya sabe que como que no es por ahí lo mío, muy, muy propio. Hace ya tiempo tuve oportunidad de participar en una convocatoria con otra persona, y cuando ya nos iban a entregar, sabíamos que ya estábamos casi seleccionados porque todo el mundo estaba al lado de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando ya vimos que prácticamente teníamos ganado el concurso, resulta que sale otro ganador y nos dan una mención de honor, que digo, no es nada malo, pero en ese momento y en ese tiempo, la principal razón, o una de las principales razones, porque lo principal, el tema era un tema complejo, agudo, pero muy interesante, que representaba para nosotros un gran reto, hablar sobre la violencia contra los niños, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces no te has enterado, no te platican, ¿no?, de estas situaciones y te sientes tan impotente de no poder hacer nada? Y esa era una oportunidad de hacer algo, de decir algo. Entonces estábamos muy entusiasmados sobre el tema, y también pasábamos por una situación económica bastante compleja. El premio no era una suma muy considerable, pero era algo que nos podía ayudar a seguir adelante. Y decidimos poner todo nuestro empeño y va. Pero así fue, prácticamente nos fue arrebatado ya en los últimos momentos, y pues con la mención de honor no podíamos vivir, continuar, ¿verdad? Entonces sí fue esa experiencia la que me hizo detenerme después. Ya no me interesó, la verdad, de participar mucho en esas cosas. Y que diremos que el hecho de que nuestro estado sea como tan diverso culturalmente hace, desgraciadamente, que también haya muchas relaciones de nepotismo, ¿no? O sea, que terminan poniendo en los concursos a ganadores que quizás su trabajo sea más como por el compadre, el amigo y demás. Y sin embargo, pudiste ser ganadora de este proyecto que actualmente estás coordinando en colaboración con, pues, Seculta, ¿no? Distintos escenarios. Entonces, sí. ¿Cómo llegas de esta gran decepción de tu vida, de los premios arrebatados, pues a no dejar de participar en la convocatoria actual, ¿no? Curarte Guelaguetza? Entonces, platícanos, ¿no? ¿Cómo te motivas? Sí, bueno, al principio te decía esta parte de los amigos, ¿no? Entonces, aún sabiendo que siempre un poco reacia a participar en estas cosas, no faltó quien se acercara y me dijera, oye, Judith, mira, pues adelante, participa, ¿verdad? Entonces dije, bueno, lo pensaré. Pero cuando ya fueron 2, cuando ya fueron 3, cuando ya fueron 4, 5 amigos, dije, tal vez tengan razón. ¿Por qué me estoy resistiendo Ni siquiera en realidad he visto cómo es el proceso de estas convocatorias y estoy diciendo que no, ¿verdad? Entonces a lo mejor vale la pena intentarlo. Y pensé en un proyecto que ya venía trabajando con anticipación, una serie, ya hablamos de un poco de la poesía y la plástica juntas, ¿no? Y no solamente la poesía, cabe decir, porque aquí yo empiezo a acordarme mucho de las historias que mi padre me platicaba cuando era pequeña y me mantenían atenta por horas, ¿no? Yo no quería separarme, sentía miedo, sentía angustia, porque eran historias generalmente un poco terroríficas, pero ahí estaba, ¿no? Y quería seguir escuchando y le preguntaba y lo cuestionaba y cómo, por qué, es cierto, no es cierto, quién te dijo, cómo sabes, ¿no? Todo esto que tenemos los niños y que a veces en la misma familia se encargan de matar, ¿no? La curiosidad. Pero en ese tiempo, afortunadamente, mi padre nunca me dijo, ¿por qué preguntas tanto? Al contrario, ¿no? Y me contestaba y entonces eso me emocionaba y yo seguía cuestionando.
Y ya con el tiempo empiezo a acordarme de todas estas historias, ¿no? Muy propias de nuestro entorno, de nuestra región, ¿verdad? Del lugar donde vivimos, y me acuerdo de los duendes, me acuerdo de leyendas como La Llorona y cosas así, pero también me acuerdo de los nahuales, ¿no? Y a mí los nahuales siempre me representaba una figura muy fuerte, ¿no? Cuando mi padre platicaba sobre estas historias de seres que se podían transformar en otro ser animal, ¿no? Y que podían hacer cosas tanto positivas como negativas también, pero esta oportunidad de transformación. Entonces mi cabeza empieza a gestar un montón de ideas, de imágenes, y empiezo a hacer una amalgama de la cuestión literaria con la cuestión plástica también, y entonces quiero generar algo, y hago una especie de metáfora, de analogía con esta situación de los nahuales. Los convierto también, de alguna manera, literalmente hablando, en curadores, ¿no? Es una oportunidad de decir que algo podemos hacer si tú decides transformarte en el animal que quieras o en el ser que quieras de la naturaleza, y hacer algo en pro de, ¿no? Hacer algo, ayudar en algo, coadyuvar, interesarte por lo menos en que lo que estamos viviendo requiere cuidado de todos. No solamente de una persona o de quien esté al frente de una institución o demás, no, sino requiere la participación de todos, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Porque finalmente, pues mucho del arte surge pues de algo muy particular, algo que te mueve, y puedes llegarlo a ser tan universal, materializarlo en cosas que a lo mejor sí, los nahuales es algo muy propio de aquí, pero visualmente tiene el potencial de trascender los horizontes, y que es muy interesante. Un poco como retomando esta experiencia que comenta, la narración va unida de las artes plásticas porque no están como descontextualizados ni al aire, todo necesita una justificación. No sé si tengas la posibilidad de compartirnos un poco de lo que has hecho últimamente en este tiempo a nivel también de expresión literaria, de creación. ¿Cómo es que tu escenario está nutrido y enriquecido por tu apreciación de la literatura, las plásticas, y se vuelve un continuo? No sé si nos pudieras compartir algo brevísimamente de tu trabajo, pues. Sí, claro, voy a encontrar por acá un poema que les voy a compartir. Precisamente en estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? De pandemia, no es sencillo. Hemos tenido personalmente pérdidas importantes, fuertes, difíciles, porque sabemos que la vida y la muerte están, ¿no? Están enamoradas, son íntimamente unidas. Sin embargo, no lo pensamos o no lo queremos pensar así, y entonces creemos que tenemos mucho tiempo para disfrutarnos, y de repente nos dice, ¿sabes qué? No es como tú pienses ni como tú crees. En cualquier momento las cosas cambian de un momento a otro, y entonces sí me tocó vivir tiempos difíciles, como a mucha gente también, desafortunadamente, y de ahí salieron parte de esto, ¿no? Cielo de agosto. Me despiertan otra vez las campanas, canto pausado y melancólico. Se viste el pueblo de zozobra, camina la muerte, riega jazmines blancos y máscaras bordadas de humildad. Caen lágrimas del cielo. Los incrédulos en fila reciben terrones de azúcar que reparten entre padres y hermanos. Olas con pancartas cubren las calles. Nada es cierto. Atrás, el río abona carolinas con polvos grises. Una nueva nube sigue de cerca al cielo purísimo de agosto. Y viene otro más, si me permite, se llama Ojos ciegos.
Sopla el norte con estruendo de risas, osadía de paso se refleja en el asfalto, caminan los ojos ciegos, se adueña de los signos la ignorancia. Los grillos se espantan, niños se ocultan bajo la cama y grave suena la noche. Caminan los ojos ciegos. La apatía con vestido de burla humillante llena los bolsillos de descuido. La embriaguez acecha, se desconoce al otro. Caminan los ojos ciegos. Increíble, muy, muy, muy profundo y que bueno, no puedo señalar más nada, que a veces nosotros somos tan finitos, tan limitados y estos sentimientos son súper universales, pero necesitas, claro, una capacidad, una sensibilidad para poder identificarte con esto. Todos en esta situación pandémica pues hemos librado pérdidas difíciles, ¿no? Algunos más cercanos que otros, y sin embargo has podido metamorfosear este lenguaje tan personal en algo tan universal, cosas tan duras, ¿no? de la propia vida, ¿no? Lo que nos da un mensaje de esperanza a todas las personas que hemos tenido que atravesar por situaciones difíciles, ¿no? Entonces, platícanos un poco ya, entrando en el tema, cómo vienen haciendo este proyecto de Nahuales en la entrada de toda la cuestión de Guelaguetza, curarte desde la Guelaguetza, tus aprendizajes de vida que se interiorizan en esta obra, en esta experiencia plástica. Platícanos un poco más, Judith, por favor. Sí, pues bueno, como te decía, es parte de muchas vivencias, ¿no? De muchos recuerdos de familiares y de cosas que he recogido a lo largo del camino. Tuve oportunidad de viajar alguna vez a la costa y estar muy cerca de los danzantes de los Diablos, ¿no? Y que es una danza muy fuerte, muy intensa. Yo creo que muchos quizás hayan podido verla en Guelaguetza sobre todo. Y desde las máscaras que portan, que son máscaras de diablo, pero son máscaras que están hechos por ellos mismos, por los mismos danzantes, ¿no? La ropa es muy sencilla porque son prácticamente harapos, ¿no? Son camisas que ya están en mal estado y que a propósito se cortan, ¿no? en tiras para que den también vuelo a la hora de la danza, de los movimientos, que son unos movimientos muy fuertes, muy intensos. Y con las máscaras, que de por sí ya la caracterización del diablo en sí, como lo tenemos pensado, ¿no? Y demás por toda la cultura que nos envuelve, es fuerte en sí. Ahora, acompañado de los movimientos y de la música, es genial, es maravilloso. Entonces yo me enamoré de esta danza y tuve oportunidad de seguirlos en todo su trayecto que hacen por la costa. Antes de llegar. ¿En qué parte de la costa es? Porque eso del tema de los diablos a mí me encanta. Sí. Mira, van de Collantes a Santa Rosa. De la zona negra, ¿no? De la zona negra. De la zona negra. No sabía. Sí, se los recomiendo ahora que pase toda esta situación, y si tienen oportunidad de viajar a la costa y acercarse un poco a cómo se vive esta expresión ahí. Sí, la danza ahí, cómo nace, cómo salen los chicos de su casa vestidos ya con el atuendo de la danza, cómo se reúnen, cómo caminan por las calles principales de su lugar y luego cómo hacen todo este recorrido por casi toda la costa, ¿no? Y van regando esta emoción prácticamente, ¿no? Van brindando esta emoción. Mucha gente se une, entonces es una especie de convite que tú puedes seguir, es muy fuerte. Es como una calenda, ¿no? Es como una calenda, es una energía increíble, maravillosa. Entonces, junto con todas las historias de niña que escuchaba y demás, y mi imaginación iba volando a 1000 por hora, ¿no? Estaban ahí como esperando solamente el pretexto para salir. Y luego con todo esto, como por ejemplo que te platico de la danza de los diablos y demás, se va amalgamando. Y finalmente armó el proyecto. Junto con mi papá
afortunadamente que pudimos grabar, hay unos fragmentos donde él cuenta estas historias, cosas que incluso a él le pasaron, ¿no? Que no solamente eran las historias que había escuchado de generaciones de su abuelo, de su papá, sino después le tocan a él, le toca vivir algunas cosas de esto. Muy, muy importante, muy, muy fuerte también, porque cuando me platicaba decía, ¿y cómo era? Te digo que le preguntaba, lo cuestionaba por donde fuera, ¿no? Y entonces, brevemente te platico que mencionaba que iba a dar serenatas a las muchachas, ¿no? Y entonces llevaba la guitarra, ya después que terminaba, llevaba la guitarra aquí, iba caminando feliz, contento del logro recibido, y de repente se le apareció un perro enorme, ¿no? Era enorme, era una cosa muy poco común en ese tiempo. Ahora vemos mastín y demás y dices, bueno, pues es común, pero en ese tiempo y en ese lugar era increíble ver un perro tan enorme que le llegaba arriba de la cintura y que cuando lo ves, pues me sorprendo. Entonces inmediatamente pongo la guitarra al lado y sí, lo que hacía es empujarme la guitarra, como diciéndome, tú sigue. Se me fue a dejar hasta la casa. Hasta que no vio que yo entré a mi casa, se fue. Pero todo el camino me acompañó hasta llegar a la casa. Entonces, cosas como esa... Sobrenatural completamente. Sí, era fantástico, ¿no? Y se da la oportunidad y empiezo a trabajar sin saber que iba a haber después una convocatoria. Antes de esta convocatoria hubo otra que igual por procesos de esta misma situación pandémica, la verdad yo no le presté mucha atención, no, andaba en otras cosas y no me acerqué. Pero ya en la segunda convocatoria fueron los amigos que me buscaron, me ayudaron, me animaron y entonces dije, bueno, voy a presentar el proyecto de los nahuales, ¿no? Que ya lo tenía prácticamente armado, faltaban algunas cosas por juntarlo, hacer una edición. Entonces soy un diseñador, Brian Chávez, me ayuda a armarlo, a hacer un poquito de edición, porque pueden darse, incluso se escucha hasta el viento del lugar, ¿no? Yo quería que se mostrara así como es, no quería fotos de estudio, no quería nada de eso, porque siento que pierde la esencia de lo que intento decir con este proyecto. Completamente. Sí. Pues, desgraciadamente, Judith, nos vamos quedando como cortos de tiempo, pero quisiera que no antes de irte nos platicaras de esta hibridación que también viene de una nueva convocatoria de Celaya, ¿no? Este hermoso cubreboca que nos darás el favor de explicarnos cómo viene, sí, cómo se integra dentro de uno de los tantos proyectos para que no dejen de participar, que es igual con motivo de lo que está sucediendo y nos está atravesando y nos está moviendo durante todo este proceso de pandemia, ¿no? Entonces, pues igual lo quieres modelar y nos vas platicando sí, de ello. No sé si puedan hacer un pequeño acercamiento. Sí, ¿se ve? Interesantísimo. Platícanos un poco de esto. Sí, pues bueno, este proyecto nace en Celaya con otra compañera pintora. Y se le ocurre que, bueno, dadas las circunstancias, podemos prácticamente conforme a algún cuadro que tengamos que quisiéramos mostrar. Y entonces yo tomo que es una imagen muy sencilla, en realidad, pero es como tierna, ¿no? Entonces es como querer mostrar que dentro de toda esta situación difícil, pues bueno, también hay cosas tiernas, hay cosas sensibles en las que uno se puede abrazar y tratar de sobrellevar lo menos duro, ¿no? Las cosas más difíciles que estamos pasando, y también es un llamado a todos, ¿no? Un llamado social de que esto todavía continúa. Afortunadamente ya hemos escuchado noticias de la vacuna, en fin, pero todavía continúa la pandemia, todavía estamos en riesgo todos, y entonces pues usemos el cubrebocas, ¿no? Digo, es incómodo, sí es incómodo, pero entre incomodidad e incomodidad, pues
cuál preferimos, ¿verdad? Entonces yo creo que un poquito de nuestra parte, usarlo, tenerlo ahí y pronto tendrán noticias, vamos a hacer otro trabajo más con cubrebocas y los estaremos invitando para que estén muy, muy al tanto. Rapidísimo, Judith, si queremos seguir tu trabajo, ver qué es lo que estás haciendo, dónde podemos encontrarte, cómo podemos buscar el proyecto en internet, porque les prometo, es un proyecto increíble, espectacular. La poesía de Judith Ruiz también va a tener como otras posibilidades. Yo la adoro como mi compañera, mi hermana de taller literario. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Cómo podemos dar contigo? ¿Cómo podemos ver más sobre tu obra? Sí, bueno, estoy en Judith Ruiz Art, es sin la E al final solamente, de arte. Judith Ruiz Art es mi página en Facebook. Y también últimamente he trabajado con otros 2 compañeros y tenemos otro sitio que se llama arjico.com, ahí también nos pueden encontrar. Y bueno, si deciden también en Instagram, también me encuentran como Judith Ruiz, también en mi perfil como Judith Ruiz. Entonces no hay pierde, ahí estamos. Muchísimas gracias a todos por ver esta edición, lo que nos deja de claro que con independencia de todos los procesos tan difíciles que se han venido avecinando en estos tiempos tan complicados, todavía existe un rayo de luz, todavía existe una enorme esperanza, todavía existen más personas que están transformando estos sentimientos tan intensos que nos han dejado y que no pueden ser una limitación. Ojalá, Judith, que tu ejemplo nos sirva de inspiración a todos, a todas, y que también no dejemos de crear, no dejemos de creer en nosotros mismos, porque esto es un gran ejemplo de lo que podemos hacer si perseguimos nuestros sueños, si continuamos con esta vida tan difícil, claro, pero tan llena de recompensas increíbles. Sin duda. Muchas gracias, Clarice. Muchísimas gracias a todos por ver esta emisión de Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo. Está acompañada y feliz de estar en el estudio con Judith Ruiz. Y pues nos vemos. Hasta la próxima.